Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio donde estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Es para mí un honor poder entrar hasta la comodidad de tu hogar. Gracias por conectarte, por no perderte este tiempo y también por compartirlo con otras personas. Sabes, ha sido de mucha bendición el poder entrar al hogar de tantas personas que necesitan un mensaje de sanidad, un mensaje de confrontación también y un mensaje de esperanza. El día de hoy quiero hablarte acerca de lo que leí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 12. Pero te voy a dar un preámbulo de lo que está sucediendo en momentos anteriores para que podamos tener el contexto. Capítulo 3 nos habla de que Juan el Bautista predicaba acerca de la venida del que iba a ser el Mesías y bautizaba a aquellas personas que entendiéndolo se arrepentían de sus pecados y le pedían que los bautizara para hacer un memorial de que ellos se habían arrepentido con testigos de por medio. El capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo acaba de entrar al desierto para pasar lo que conocemos como los 40 días de tentación. Sí, ha tenido ese tiempo en el desierto donde fue tentado, pero sale victorioso. El versículo 12 dice así: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan el Bautista, dice que se movió de Judea y regresó a Galilea. ¿Sabes? Es bien interesante que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo empieza en el momento en que es encerrado Juan el Bautista. Quiero hacer una aplicación contemporánea de lo que vamos a leer más adelante. Y quiero iniciar con esto. ¿Sabes? Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento y lo hacía con tanta convicción y con tanta pasión que la gente se arrepentía efectivamente. Pero llega un momento en el cual Juan el Bautista es encerrado y la figura de nuestro Señor Jesucristo se revela y empieza su ministerio. Creo yo que este tiempo en el cual como iglesias, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, a lo largo y ancho del país han estado cerrados nuestros auditorios, han estado cerradas nuestras asambleas. No ha sido porque el enemigo haya querido, no ha sido porque el gobierno haya querido y no se quiera extender el evangelio, sino creo yo que es precisamente un tiempo en el cual la iglesia ha tenido que cerrar sus puertas. Pero el mensaje del evangelio ha corrido más rápido, más fuerte y más lejos que nunca. A través de lo que es el área digital, el internet, hemos podido llegar. No nada más me refiero a Viento de Gracia, sino a todas las iglesias que han transmitido. Hemos podido llegar a personas que nunca hubiesen pensado en pisar una iglesia, pero están escuchando el mensaje. O personas que salieron dolidas de la iglesia, pero necesitan un mensaje de recuperación, de sanidad. Esas personas están siendo alcanzadas a través de lo digital. Pero también hay otras personas que nunca habían escuchado el evangelio de salvación, nunca habían hablado de nuestro Señor Jesucristo, no de la manera en cómo es necesario ser hablado, y ahora lo están entendiendo. Pero esto se da en el momento en el que las puertas de la iglesia o de las iglesias han estado cerradas. ¿Sabes? El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se da cuando encierran a Juan el Bautista, cuando lo meten en la cárcel. Y hay tres cosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Número 1 dice que predicaba a partir, versículo 17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se acerca. Ese mismo mensaje lo estuvo dando Juan el Bautista, pero ahora lo hace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese mismo mensaje lo dio la iglesia antes del encierro, antes de la pandemia. Ese mismo mensaje se tiene que dar ahora con mayor alcance, con mayor poder, con mayor unción, después de que las puertas de la iglesia han estado cerradas a través de lo digital. El mismo mensaje se tiene que seguir dando. Punto número 2, nuestro Señor Jesucristo lo siguiente que hace es reclutar a sus 4 primeros discípulos.
Dice el versículo 18 en adelante que mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés. Y más adelante en el versículo 21 vemos que llamó a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan. Y esto llama la atención, o llamó mi atención en este sentido. Es un tiempo en el cual tenemos que diferenciar entre un seguidor de Cristo y un cristiano. Y no quiero que me malinterpretes. Un discípulo de Jesús es alguien que recorre una milla extra, y ahorita voy a explicarlo. Un cristiano es una persona que, si tú le preguntas, ¿tú de qué religión eres? Y te dice, soy cristiano, y le preguntas, ¿por qué eres cristiano? Muy probablemente las respuestas que te dé es porque yo asisto a una iglesia cristiana, porque yo leo la Biblia, porque yo oro, ¿sí? Porque voy a un lugar donde doy mi ofrenda, doy mi diezmo, porque ayudo al necesitado, etc. Y no me malinterpretes, todo eso está bien, todo eso forma parte de un cristiano. Sin embargo, muchas personas se quedan únicamente en que eso es la totalidad del cristianismo. Y nuestro Señor Jesucristo lo que está buscando al inicio de su ministerio, después del encierro de Juan el Bautista, son discípulos. Personas que le sigan, personas que tengan un corazón afín como el de él. Y hay una frase que entre los judíos se mencionaba mucho en esos tiempos, actualmente todavía se menciona, y dice así, que el polvo del calzado de tu maestro se impregne en tu ropa. ¿Qué significa esto? Que al ser tu discípulo de algún maestro, algún rabí, que aún el polvo que levanta cuando él camina delante de ti, se te impregne todo lo que él hable, todo lo que él diga, todo lo que él haga, todo eso se te impregne y te conviertas como tu maestro. Esa es la frase explicada. Y sabes, eso es un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que le dice sí a Jesús. Recuerda que la semana pasada, el domingo, hablamos acerca de si eres seguidor de Jesús o tú eres una de las personas que le pide a Jesús que te siga en tus decisiones. ¿Sí? Y tenemos que entender esto, porque Jesús, después de que los llama, fíjate bien lo que dice el versículo 19, dice, Jesús los llamó, vengan, síganme. Es lo que está diciendo Jesús, vengan, síganme. No les está haciendo ningún otro tipo de invitación, les está diciendo, síganme. Y mira la respuesta de los primeros dos discípulos. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vemos también en el versículo 22, con los otros dos discípulos, dice, ellos dejando atrás la barca y a su padre, le siguieron de inmediato. ¿Sabes? La diferencia entre un discípulo de Jesús y un cristiano es cuando Jesús te hace la pregunta, ¿me vas a seguir? Y ahí es donde viene una encrucijada en nuestra vida. Porque nosotros queremos o tenemos planes, tenemos ya trazado un plan de vida, tenemos qué trabajo debemos de tener, qué carrera debemos de tener o de seguir, tenemos ya en mente el esposo, la esposa que debemos de tener, la casa de nuestros sueños, y queremos incluir a Jesús ahí. Pero Jesús dice, ¿me vas a seguir? Porque si me vas a seguir, tienes que dejar todo eso y seguirme. Y el verdadero discípulo dice, dejó sus cosas, dejó su vida de trabajo, dejaron las redes los primeros dos discípulos, los segundos dejan la barca y dejan a su padre para seguir a Jesús. ¿Sabes? Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales tenemos que reconsiderar nuestro estilo de vida, tenemos que reconsiderar nuestras determinaciones y nuestras decisiones. Mira, el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo nos habla acerca de los momentos que nos
hablan, o las características que nos hablan de los tiempos finales. Y realmente creo que estamos muy cerca de los tiempos finales. Nuestro Señor Jesucristo lo predicó mientras estuvo entre nosotros, y todo el Nuevo Testamento estuvo hablando de prevenirnos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay características, ahorita no te las voy a leer, pero vas a poder checarlas en casa. Algunas de ellas menciona que habrá muchas personas que se levantarán diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el profeta, el verdadero profeta, y lo van a seguir, multitudes lo van a seguir. Eso ha venido sucediendo. También habla de rumores de guerra, de guerras y de rumores de guerra. Eso también ha venido sucediendo. Habla de hambrunas, plural, no una, sino hambrunas. Y hoy día, con lo que está sucediendo en el mundo entero a causa del COVID, ha habido más nuevos pobres que nunca. Eso quiere decir personas que no alcanzan el mínimo necesario para vivir. En otras palabras, más gente o más países en hambrunas. También nos dice que va a haber terremotos. Y apenas hace un par de días, Alaska, que nunca se había escuchado acerca de un terremoto en Alaska, sufrió uno de 7.8, y las imágenes que mandaron, las fotografías que podemos ver de ese sismo son impresionantes. Pero no es el único país o la única región que ha estado experimentando temblores o terremotos. Vemos que a lo largo y ancho del planeta están surgiendo. Pero también nos menciona un área en particular. Dice que el evangelio tendrá que llegar a los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, una de las características principales para que el fin venga a nuestro mundo es que el evangelio se haya predicado a lo largo y ancho del planeta. A través de las transmisiones que se han hecho de todas latitudes, sabemos que se ha corrido el evangelio por todo el mundo. Aún en lugares donde está prohibido una Biblia, está prohibido predicar de la palabra de Dios, el evangelio ha corrido como agua. Y eso es increíble, ¿sí? Lo digital nos ha llevado a que personas del otro lado del planeta escuchen este mensaje. En nuestras fronteras, en distintos estados, escuchen el mensaje. Así es que esto es algo que está sucediendo, y creemos que va a suceder aún con mayor unción, con mayor poder y con mayor grado de efectividad que como se hacía antes de este encierro. Número 1, como te decía, el mensaje de arrepentimiento es importante. Número 2, también el despertar de personas, dejar de ser simples cristianos, simples congregantes a la iglesia, y empezar a convertirse en seguidores de Jesús. A donde tú vayas, Señor Jesús, yo te sigo. Lo que tú me enseñes, yo lo aprendo y lo transmito. Mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, nos da instrucciones. Fíjate lo que dice. Quiero leértelo. Capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan cristianos de todas las naciones. ¿Dice así? No. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, no tenemos ya hoy día, con el avance de la tecnología, no tenemos que salir de nuestra región, de nuestra ciudad, para ser discípulos de otras naciones. Esto es increíble. Y luego dice, versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Enseñen a sus discípulos a obedecer todo lo que yo ya les enseñé. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que ser muy receptivos con respecto a lo que el Señor nos está hablando a nuestra vida y lo que quiere que aprendamos, porque de ahí va a surgir una enseñanza para los siguientes discípulos. De nuestra vida, lo que sea que hayamos vivido, hayamos experimentado en la vida, hayamos aprendido de Jesús,
Eso lo tenemos que transmitir. ¿Sabes? Hay personas que estuvieron en la cárcel, ya sea con justa o injusta razón. Pero ellos, algunos conocieron de Jesucristo en la cárcel, salen de la cárcel y ahora son llamados a bendecir a personas en los centros penitenciarios porque su testimonio fue transformador. Fuiste un discípulo que seguiste las enseñanzas de Jesús y ahora tú tienes que hacer discípulos en el mismo contexto, en su gran mayoría en el mismo contexto donde tú estuviste. Personas que batallaron con asuntos de pecados, hábitos pecaminosos, ellos pueden ayudar a otros. Mujeres que batallaron porque el marido les abandonó o quedaron al desamparo, ellas pueden ayudar a otras. Espero que me estés siguiendo con esta línea de pensamiento. Muchas de las cosas que nos suceden y que Jesús nos dice, ven, sígueme, es para no nada más cambiar nuestra vida, sino poder ayudar a otros, bendecir a otros. Así es que ese es el segundo punto, hacer discípulos. Y lo tercero que hace nuestro Señor Jesucristo para iniciar su ministerio es sanar toda enfermedad. Regresa conmigo, por favor, a Mateo capítulo 4. Y vamos a leer ahora del 23 en adelante. Dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 24, la mitad dice así, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. A todos los sanaba nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta temporada en la cual las puertas de la iglesia están cerradas, nuestro Señor Jesucristo no se ha detenido. Al contrario, quiere manifestar con mayor poder, quiere manifestar con mayor unción, con mayor gracia, con mayor misericordia, su poder, su bendición para cada uno de nosotros. Y una de esas formas es a través de la sanidad. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Pon aceite sobre esa persona. Pastor, pero ¿no puede venir usted y hacerlo por mí? No. Bueno, sí puedo, pero no en todos los casos. Pero tú, como hijo de Dios, como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tienes la autoridad para poner manos y orar por los enfermos. Es más, aún no necesitas poner manos sobre los enfermos. El libro de los Hechos nos habla de que había tantos enfermos en aquel momento entre el pueblo de Israel que los discípulos no se daban abasto para orar por ellos. De tal manera que dice que cuando ellos caminaban, los familiares de estos enfermos procuraban ponerlos de tal forma que la sombra de los discípulos cayera sobre ellos y eran sanados. No tenían que tocarlos, no tenían que hacer una oración rimbombante. Había tanta gracia, tanto favor de parte del cielo en los discípulos que ellos podían, el poder de Dios en ellos sanaba a los enfermos. Que el poder de Dios en tu vida sane enfermos, pero no únicamente al enfermo físico. Hay también personas que físicamente están saludables, pero almáticamente, emocionalmente, aún espiritualmente están enfermos. Y tú puedes orar por ellos, puedes ponerlos en las manos de Dios. Nuestra labor es orar. La labor del Señor es escuchar nuestras oraciones y Él contestar. Nosotros tenemos que orar únicamente. Sí, con fe, sí, acudiendo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero Él se encargará del resto. Así es que esto es algo que quiero transmitirte. Cuando las puertas de la iglesia, pongámoslo así, cuando nos encerraron como iglesias, el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifestó de manera más fuerte. Oro para que eso lo podamos abrazar, lo podamos entender y lo podamos poner en práctica. Recuerda,
Tenemos que seguir hablando acerca del reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que hablarle a nuestros compañeros y amigos acerca de las enseñanzas de Jesús en nuestra vida y así poder discipularles a ellos. Y tenemos la gracia y el favor de nuestro Señor para orar por los enfermos y ellos sanarán. ¿Te parece si oramos en este tiempo? Padre, te damos muchas gracias porque lo que tu palabra nos habla es revelador y nos exhorta y nos desafía a dejar de ser personas que únicamente consideremos el cristianismo únicamente como un tiempo o un lugar social, un club social. Señor, tenemos que entender que seguirte a ti es dejar de lado todas aquellas cosas que yo consideraba importantes para mí. Y ahora te pongo a ti en primer lugar. Tú eres lo más importante y lo que tú digas que hagamos, lo haremos. Y lo que tú digas que iremos, a ese lugar vamos, mi Dios. Te damos muchas gracias porque creemos que este tiempo de pandemia es un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo se está glorificando de maneras elevadas, de maneras insospechadas por nosotros. Y vemos cómo está actuando en unos y en otros y lo continuará haciendo. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, amigos, gracias por conectarte. El domingo tenemos un anuncio muy importante que darte, así es que no te pierdas desde el inicio. Recuerda, iniciamos a las 10 de la mañana. Y no te pierdas el aviso que tenemos que darte. Ya pronto nos vamos a reunir, ya pronto estaremos en Autoiglesia, así es que nos veremos muy pronto. Vete alistando. Gracias por conectarte. Si el mensaje fue de ayuda y de bendición, compártelo con alguien más. Dios te bendiga.